El monitor emitió un sonido largo y uniforme, de esos que temen incluso los médicos más fríos. Los mejores cirujanos del país estaban alrededor de la mesa, por primera vez, guardaron silencio. La operación, prometida como salvación, se convirtió en una sentencia de muerte. En ese momento, un niño mendigo entró silenciosamente en la sala de operaciones. Miró al paciente solo una vez, y dijo una palabra. Todo comenzó mucho antes de este día. El paciente era un hombre temido por sus competidores y respetado por los políticos. Había construido un imperio desde cero, sobrevivido a la bancarrota, la traición y las amenazas. Pero lo que ahora lo destruía no tenía nada que ver con los negocios. Antes de continuar, dime desde qué ciudad y país estás mirando. Suscríbete y sigue esta historia hasta el final. No creerás lo que pasa después. Una rara anomalía cardiovascular. Ritmo inestable. Degradación tisular inexplicable. Era como si su cuerpo hubiera olvidado cómo vivir. 3 clínicas se negaron. La cuarta decidió seguir adelante. Todo en el hospital parecía preparativos para un acontecimiento histórico. Especialistas de primer nivel, equipo experimental, una planta cerrada, seguridad las 24 horas. Cámaras de prensa estaban apostadas en la entrada. Los familiares del paciente hablaban del milagro como si ya hubiera ocurrido. Pero dentro del quirófano nadie hablaba de milagro. Hablaron de los riesgos que había allí. Allí hablaron de probabilidades. Y allí se quedaron en silencio sobre el miedo. El cirujano jefe era un hombre que jamás dudaba en voz alta. Salvó cientos de vidas. Sus manos eran consideradas legendarias. Pero al revisar los historiales médicos de un paciente, sentía algo que no había experimentado desde su internado: impotencia. El corazón del paciente no obedecía a la lógica. Cada vez que los médicos estabilizaban un sistema, otro colapsaba. Era como si el cuerpo se resistiera a recibir ayuda. Comencemos, dijo el cirujano. La operación duró horas. El equipo trabajó al límite de su concentración. Los monitores fluctuaban. La presión bajaba, subía y volvía a bajar. Los vasos microscópicos reaccionaban de forma impredecible. Ningún protocolo producía un resultado consistente. Esto no es anatomía, esto es caos, susurró el asistente. Ponte a trabajar, respondió brevemente el cirujano. 1 hora más. Un intento más. Otra corrección. Y luego silencio. El monitor emitió un pitido largo. Lo estamos perdiendo. Las manos del cirujano se congelaron. Sabía que 1 minuto más y todo terminaría. Fue en ese momento cuando un niño apareció en el pasillo del hospital. Nadie sabía de dónde venía. Estaba delgado, sucio, con una bolsa rota colgada del hombro. Los de seguridad intentaron escoltarlo, pero no se resistió. Simplemente dijo que necesitaba ver un corazón cansado. La enfermera decidió que el niño simplemente estaba delirando. Pero él esperó. Se sentó en silencio, mirando la puerta cerrada del quirófano como si pudiera escuchar lo que ocurría dentro. Cuando la alarma sonó por los altavoces, se puso de pie. Ahora podemos, dijo. Nadie entendió por qué no lo detuvieron. A veces la desesperación abre puertas que la lógica mantiene cerradas. Entró al quirófano como si fuera parte de un equipo. Nadie gritó. Nadie lo echó. Todos estaban demasiado ocupados luchando contra la muerte. Él se acercó más. Miré. Solo una mirada. Detente, dijo en voz baja. El cirujano quiso protestar. Quería ordenar que le extrajeran al niño. Pero algo en la voz del niño era extraño. No era insolencia. No era miedo. Era la calma de quien sabe la respuesta. No es el corazón, dijo el niño. Se está defendiendo. Los médicos intercambiaron miradas. ¿De qué?, preguntó el cirujano. El niño señaló más arriba, hacia una delgada sección del plexo nervioso, casi sin relación con la operación actual. Hay allí un dolor que no puedes curar. Sonaba absurdo.
Pero no había tiempo para discutir. El cirujano hizo algo que luego se llamaría locura, cambió el rumbo de la intervención. Cortar. Pausa. Observación. Y de repente, una reacción del tejido. Una compresión microscópica que nadie notó. Un foco inflamatorio oculto que provocó una reacción en cadena. El cuerpo no se estaba destruyendo. Se estaba defendiendo. La corrección tardó minutos. El monitor cobró vida. El ritmo se ha estabilizado. La presión se ha igualado. Nadie hablaba en el quirófano. La gente simplemente miraba la pantalla, como si temiera asustar a la vida. Cuando el cirujano se dio la vuelta, el niño ya no estaba. Desapareció tan silenciosamente como apareció. La operación se completó con éxito. La noticia se difundió al instante. Los medios hablaron de un milagro médico. Sus colegas exigieron una explicación. El cirujano ofreció comentarios moderados, pero una pregunta crecía en su interior sin encontrar respuesta. ¿Quién era este chico? Una semana después el paciente abrió los ojos. No recordaba nada de la operación. Pero cuando el cirujano le contó la historia, el hombre guardó silencio durante un buen rato. Encuéntrenlo, dijo. La búsqueda no arrojó resultados. Las cámaras solo mostraron una silueta alejándose bajo la lluvia. Pasó el tiempo. El paciente se recuperó. Cambió. Rechazó varios contratos rígidos. Abrió una fundación para ayudar a niños sin hogar. Apareció un dibujo en su consultorio, un corazón rodeado de ojos. El cirujano jefe también cambió. Empezó a escuchar a los pacientes con más atención. Empezó a hacer preguntas que antes parecían innecesarias. Dejó de creer que la ciencia y el orgullo eran lo mismo. Pero la historia no ha terminado. Una tarde, una anciana acudió a urgencias. Era un caso complejo. Sus síntomas no encajaban con el patrón habitual. El cirujano vino personalmente. Y vi una silueta familiar en la ventana. El mismo chico. La misma mirada tranquila. «Estás aquí de nuevo», dijo el médico. «Tiene miedo», respondió el niño, mirando al paciente. El miedo aprieta el cuerpo con más fuerza que la enfermedad. «¿Quién es usted?», preguntó el cirujano. El niño pensó. «Soy a quien nadie escucha». Se acercó a la mujer, le tomó la mano y simplemente dijo, «Ya no duele». Su respiración se estabilizó. El diagnóstico que los médicos hicieron posteriormente resultó ser sencillo. Pero sin esto, podría no haberse detectado a tiempo. El niño desapareció de nuevo. Han pasado los años. La leyenda sobre él perduraba entre el personal del hospital. Algunos lo creían. Otros se reían. Pero todos los médicos recordaban a veces la voz tranquila que decía, «Mira primero». Un día, un cirujano encontró un sobre sin firmar en su consultorio. Había una hoja de papel dentro. En él se leen las palabras, «Salvas cuerpos. No olvides salvar causas». Se dio cuenta de que nunca sabría la verdad. Pero en el fondo, sentía que el niño no era un milagro. El milagro era que, en un momento de plena confianza en su propio poder, la gente pudiera detenerse y escuchar a alguien a quien normalmente no oyen. Muchos años después, un expaciente llegó al hospital sin previo aviso. Ya no era el hombre frío que lo conocían. Caminó por el pasillo, se detuvo en una silla de la sala de espera y dejó una bufanda nueva junto a él. «Para él», dijo. «¿Crees que volverá?», preguntó la enfermera. El hombre sonrió. Él nunca se fue. Aparece donde la gente deja de mirar y empieza a ver. Esa noche, el cirujano jefe estaba de pie junto a la ventana del quirófano. Recordó la primera mirada del niño, tranquila, lúcida, como si hubiera visto más que solo anatomía. Y de repente entendí. La operación imposible no tenía que ver con la medicina. Se trataba de orgullo. Los mejores cirujanos no perdieron por la enfermedad sino por la confianza de que ya lo sabían todo. Y el ganador fue el que no tenía nada, ni título, ni diploma, ni poder.
solo la capacidad de ver sin prejuicios. A veces la salvación no viene en forma de conocimiento. A veces viene en forma de una mirada. Una mirada que destruye la imposibilidad. Y si un día oyes una voz tranquila donde nadie la espera, no te apresures a alejarte. Porque los milagros no gritan. Ellos están mirando. Una vez. Y eso es suficiente.